Bien, tengan ustedes buenas noches, distinguidos participantes. En la tercera sesión de la segunda semana, que corresponde al módulo, vamos a desarrollar lo que corresponde a los medios de impugnación. En este caso, estamos revisando y considerando las disposiciones procesales concernientes al recurso de apelación. Y en ese entendido, indicando de que en anterior sesión habíamos analizado y considerado lo que es el recurso de apelación en el efecto suspensivo, vamos a continuar ahora con lo que es el efecto devolutivo. El recurso de apelación, recordemos que es concedido actualmente y, bueno, anteriormente de igual forma con lo que se denominaba el Código de Procedimiento Civil, se concedía en tres efectos: el efecto suspensivo, el efecto devolutivo y el efecto diferido. El efecto suspensivo, que como su término lo indicaba, suspende la competencia del juez para que se espere el resultado de la resolución que resuelve el recurso de apelación, y una vez resuelto esta resolución, hacía que pueda producirse la ejecución de la resolución, ya sea modificándola o confirmándola o dejándola sin efecto mediante la anulación. Vayamos a revisar ahora lo que es el efecto devolutivo. Distinguidos participantes, el artículo 262 nos habla acerca de la apelación de autos interlocutorios. Recordemos que el artículo 260 nos habla en su numeral 2 de que el recurso de apelación, 259 en su numeral 2 nos habla de que el efecto devolutivo permite la prosecución de trámites en lo principal, sin perjuicio de la alzada. La alzada es la otra denominación que se da al recurso de apelación. Vale decir que lo que estamos impugnando, en este caso un auto interlocutorio, habrá de comprender que se va a ejecutar provisionalmente. Vayamos a la revisión del artículo 262, que dice: el recurso de apelación contra los autos interlocutorios se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior, con las siguientes modificaciones. 1. Si se tratare de autos interlocutorios dictados fuera de audiencia, se podrá apelar de ellas en el plazo de 3 días. Corrido en traslado el recurso, la contraparte podrá contestar en el mismo plazo. Miren, cuando presentamos este recurso de apelación contra un auto interlocutorio, existen dos casos, según el artículo 262. El primer caso es cuando se trata de autos interlocutorios dictados fuera de audiencia. Y el segundo es cuando se han dictado estos autos en audiencia. Revisemos el primer caso. Nos otorga la ley procesal 3 días de plazo, porque se habrá de tomar en cuenta que debemos nosotros observar los requisitos de presentación del recurso. Y uno de los requisitos esenciales es la fundamentación o la expresión de agravios. Porque sin agravio, recordemos, no existe recurso. Este efecto, además, procede contra resoluciones de menor importancia.
o menor trascendencia, como quiera llamársele, dentro del proceso civil, o contra sentencias de procesos donde no se discute derechos dudosos o contradictorios, o contra resoluciones que resuelvan cuestiones accesorias al objeto principal del litigio o aquellas dictadas en la fase de ejecución de la sentencia. Cuando hablamos de resoluciones de menor importancia o trascendencia en el proceso, hemos de referirnos específicamente a lo que son los autos interlocutorios. Y recordemos cuando el Código Procesal Civil regula este tipo de resolución judicial. Y a propósito de ello, nos habla a partir del artículo 210 y nos dice: los autos interlocutorios resolverán cuestiones que se suscitaren durante la tramitación del proceso. En ese caso, recordemos qué entendemos por cuestiones, a las que se refiere el artículo 210, que trata de los autos interlocutorios. Toda cuestión es aquel aspecto o circunstancia que se establece o se plantea en la tramitación del proceso, pero que no tiene que ver con el objeto principal del litigio. No va a tener una incidencia directa, sino indirecta. Vale decir que el auto interlocutorio resuelve aspectos que o bien detienen momentáneamente el proceso para resolver esta cuestión, y en su caso, una vez resuelta, permiten la tramitación, porque lo que se quiere dentro del proceso es dilucidar el objeto principal del litigio, el conflicto jurídico de fondo. Como cuestiones podemos nosotros entender, por ejemplo, las excepciones o los incidentes. Por ejemplo, una excepción que puede interponer el demandado, una excepción de incompetencia, habrá de observar que el juzgador no está facultado para conocer la causa, por algún elemento de competencia que le falte. La competencia esta excepción de incompetencia tiene que ser resuelta para que el trámite del proceso prosiga. Empero la incompetencia no está relacionada con el objeto principal del litigio, pero sí tiene incidencia en la continuidad del proceso civil como tal, para que dilucide el conflicto jurídico de fondo. Entonces, en ese caso, como ustedes podrán comprender, la excepción es una cuestión planteada dentro del proceso. Asimismo, pueden plantearse incidentes, como por ejemplo el incidente de nulidad de citación. Se ha presentado la demanda, se admitió la demanda y el juez, el órgano jurisdiccional, ordena que se lleve a cabo la citación con la demanda y la providencia que ha admitido esta. Puede ser que no se haya realizado correctamente esa citación con la demanda, por lo que el demandado puede deducir ese incidente de nulidad. Entonces, la nulidad de la citación no es el problema principal del proceso, no es el objeto principal del litigio. Pero tiene que resolverse ese incidente para que prosiga el trámite del mismo. En esos casos, ustedes comprenderán que estos autos interlocutorios, al resolver estas cuestiones, requieren de que el juez pronuncie su decisión respecto a la cuestión planteada. Y una vez resuelta la cuestión mediante el auto interlocutorio, como su nombre lo indica, interlocutorio, que no detiene, no pone fin al proceso,
no concluye el litigio, sino más bien permite la continuidad del proceso resolviendo la cuestión planteada. Pero son de menor importancia o trascendencia dentro del proceso, porque lo que interesa es resolver la cuestión de fondo. El artículo 262, entonces, en ese sentido, habla de que el recurso de apelación contra autos interlocutorios se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior. Y el artículo anterior es el artículo 261, que trata acerca de la apelación de sentencias y autos definitivos. Si recordamos lo que expresa el artículo 260, nos dice en su parágrafo primero: la apelación tendrá efecto suspensivo solo en proceso ordinario cuando se trate de sentencias o autos que pongan fin al litigio, autos definitivos. Y el párrafo segundo del 260 nos dice: en los demás casos la apelación no tendrá efecto suspensivo y deberá ser concedida devolutivamente. De ahí que se deduce que esta apelación de autos interlocutorios corresponde al efecto devolutivo de la apelación. Empero, debemos de tomar atención de que el trámite general para la apelación en el efecto devolutivo habrá de sujetarse a el procedimiento que se ha establecido para el efecto suspensivo, pero con la salvedad y las especificaciones que se hayan expresado de manera concreta, en todo cuanto no exista una disposición procesal específica. Hemos visto el primer caso en el que pronunciado el auto interlocutorio por el órgano jurisdiccional, fuera de audiencia, la ley procesal nos otorga el plazo de 3 días para interponer recurso de apelación. Pero ¿qué pasa si el auto interlocutorio ha sido pronunciado en audiencia? Tomando en cuenta que actualmente nos encontramos ante el procedimiento oral que se está desarrollando en el ámbito del proceso civil. El numeral 2 del artículo 262 nos dice: deberá anunciarse la apelación en ella e interponerse y sustanciarse dentro del plazo para apelar previsto en el numeral anterior. ¿Por qué nos exige el anuncio y por qué la disposición contenida en el numeral 2 del 262 nos dice que la apelación, luego de anunciada, se interpondrá y sustanciará en el plazo previsto en el numeral anterior, que es el numeral 1, vale decir 3 días después de concluida la audiencia? Este anuncio del recurso de manera oral en la audiencia habrá de establecerse en función a la necesidad e importancia de la fundamentación y expresión de agravios que claramente se nos exige a partir de lo previsto en el artículo 261, parágrafo primero. El artículo 261 nos dice, parágrafo primero: el recurso de apelación contra sentencia o autos definitivos se interpondrá por escrito fundado. Entonces, el requisito esencial, recordémoslo siempre, es la fundamentación. Y de la misma manera, el artículo 218, parágrafo segundo, numeral 1 del Código Procesal Civil, nos habla acerca de lo que se ha llamado la
inadmisibilidad del recurso. La apelación puede ser declarada inadmisible por el tribunal que lo resuelve en función a dos aspectos. Si se ha interpuesto después de vencido el término, para decir no se han cumplido los plazos. Y en segundo caso, por falta de expresión de agravios. Entonces, en esos dos casos, o en el segundo caso, hallamos lo indispensable que resulta ser la fundamentación. Además de que en audiencia podría no existir el tiempo necesario y la preparación adecuada a los efectos de garantizar plenamente, con la fundamentación y la presentación del recurso, el principio de impugnación a favor de las partes, que como sabemos está claramente establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Bueno, prosiguiendo con el trámite del recurso de apelación en el efecto devolutivo, el artículo 263 nos dice: concesión. Interpuesta en la forma y plazo la apelación, será admitida con indicación expresa del efecto en que se la concede. En este caso, será el efecto devolutivo. Previas las notificaciones a las partes, será remitido al Tribunal Superior en el término de 24 horas. Y el 263 prosigue en su parágrafo segundo. Si el recurso fuere rechazado o fuere concedido en efecto que no corresponde, la parte podrá hacer uso del recurso de compulsa. Perdón. La concesión, en el caso del efecto devolutivo, se halla supeditada a lo dispuesto por el artículo 259, numeral 2 del nuevo Código Procesal Civil. Empero, esta disposición del artículo 259 se halla en concordancia y no modifica lo previsto en el artículo 263 que hemos dado lectura, relativa a su concesión. Pero vayamos a revisar, retrotrayendo los artículos del código, y nos vamos al artículo 259, que habla de los efectos de la apelación. Y nos dice en su numeral 2, artículo 259, numeral 2, en el efecto devolutivo, en cuyo caso se permite la prosecución de trámites en lo principal, sin perjuicio de la alzada, y aquí vienen las formalidades que han de ser observadas para que pueda ser admisible este recurso. Con indicación de las piezas estrictamente necesarias a fotocopiarse, que deberán ser legalizadas y su remisión separadamente al Tribunal Superior. Cuando habla de la remisión separada, nos hace entender de que el expediente original ha de quedarse para que prosiga los trámites en lo principal y se remitirán estas fotocopias legalizadas que establece el numeral 2. En caso de la falta de pago de gastos para las fotocopias legalizadas de las piezas que son necesarias para que el Tribunal Superior las revise, en el plazo de 48 horas computables desde la notificación con el auto de concesión del recurso, se aplicará su caducidad y ejecutoría de la resolución impugnada. Bien, la obligación del apelante es esencial en este caso. La obligación formal, por si acaso. En cuanto a lo que se refiere a la provisión de los recaudos de ley.
o gastos judiciales y o requisitos que debe cumplirse antes de enviar o remitir al Tribunal Superior el legajo del expediente de apelación. Este legajo ha de contener esas fotocopias legalizadas de las piezas que son estrictamente necesarias para que pueda resolverse este recurso. Hay que tomar en cuenta que esta obligación de pagar los gastos de las fotocopias a legalizarse y otras condiciones o requisitos que sean necesarios deben quedar claramente registradas por el secretario del juzgado en el expediente, a los efectos de no caer en una falta de pago de estos gastos y que tiene una penalidad, la aplicación de la caducidad y ejecutoría de la resolución impugnada, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta de que en el plazo previsto por la ley, los 48 horas, debemos de registrar clara y de forma concreta el que hemos cumplido esta obligación formal. Prosiguiendo con el recurso de apelación en el efecto devolutivo, el artículo 264 nos habla del procedimiento en segunda instancia. Pero el artículo 264, tal como lo hemos revisado en la anterior sesión, tiene dos parágrafos. El primer parágrafo ha de referirse a la apelación en el efecto suspensivo. Y el segundo parágrafo, que es el que nos interesa en este momento, se refiere al procedimiento en segunda instancia para el efecto devolutivo de la apelación. ¿Y qué nos dice esta disposición? Parágrafo segundo. Tratándose de apelación en el efecto devolutivo, el Tribunal Superior decretará la radicatoria y previo sorteo de vocal relator se pronunciará auto de vista en el plazo de 15 días. Como podemos comprender, existe una diferencia significativa con el trámite que se otorga al efecto suspensivo de la apelación. Y recordando lo que hemos dicho hace un momento atrás, es porque esas resoluciones que son susceptibles de impugnarse por la vía de la apelación concedida en el efecto devolutivo son de menor trascendencia. Y al ser de menor trascendencia e importancia, entonces significa de que no es necesario que exista demasiado tiempo para su resolución y más formalidades que las estrictamente necesarias para resolverse. En este caso, radicatoria, se decreta radicatoria, se le dice a las partes que el legajo de fotocopias legalizadas del expediente de apelación ha llegado al despacho del Tribunal Superior, se cumple con el sorteo de vocal relator, porque en la sala civil donde haya sido remitida este legajo de fotocopias legalizadas, este sorteo se lo hace de forma normal, diaria, continua, entre la existencia de dos o más miembros en la sala civil, y posteriormente se pronuncia el auto de vista en el plazo de 15 días. Todos esos actos procesales en el plazo de 15 días. Hay que recordar que en el efecto devolutivo no existe la posibilidad de abrir un nuevo periodo de prueba, como se tiene en el efecto suspensivo de la apelación, por las características y naturaleza de la resolución sujeta a impugnación, como es el auto interlocutorio. Y recordemos, según el artículo 210,
el autointerlocutorio únicamente resuelve cuestiones dentro del proceso que no son, no están relacionadas al objeto principal del litigio. En cambio, la apelación en el efecto suspensivo impugna resoluciones que sí resuelven, ¿no?, el objeto principal del litigio. Ahí la diferencia entre por qué hay una posibilidad de abrir periodo de prueba cuando se trata de efecto suspensivo, porque se está impugnando la sentencia que ha resuelto el problema de fondo, y la no posibilidad de abrir periodo de prueba al tratarse de un autointerlocutorio que no resuelve el objeto principal del litigio. Entonces, por el principio de oralidad en el proceso, que se haya claramente establecido en el nuevo Código Procesal Civil, será necesario fijarse en una audiencia de lectura del fallo que atenderá, por supuesto, al plazo máximo de 15 días de radicado el proceso. La resolución del recurso en efecto devolutivo habrá de acogerse a lo previsto por el artículo 218, que dice forma del auto de vista y que regula en qué forma ha de pronunciarse el auto de vista por parte del Tribunal Superior. Recordando que puede hacerlo mediante un fallo que declarará primero inadmisible el recurso, confirmatorio, revocatorio total o parcial y anulatorio o repositorio. Entonces, de esa manera podemos entender de que se acoge también esta apelación en el efecto devolutivo a la forma de resolución del auto de vista, que es general para los tres efectos del recurso de apelación. Hasta este momento hemos revisado el recurso de apelación en el efecto suspensivo y en el efecto diferido. Finalmente, nos debemos de referir a la apelación en el efecto diferido. Y recordemos nuevamente lo que dice el artículo 259, que resume en su numeral 3 cuál es el efecto diferido y qué trámite habrá de seguir. Y dice artículo 259. El recurso de apelación, puntos suspensivos, se concede 3 en el efecto diferido, en cuyo caso se limitará al simple anuncio del recurso, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso, ¿no? En este caso, si podemos nosotros analizar esto, ese efecto es casi similar al devolutivo, en el entendido de que la resolución que está siendo impugnada habrá de tener una ejecución provisional. No suspende el proceso de interposición de este recurso de apelación. Pero, continúa el numeral 3, se reservará la interposición y fundamentación juntamente con una eventual apelación de la sentencia. Si la sentencia fuere apelada, se correrá traslado de ambos recursos a la contraparte, con cuya contestación o sin ella serán concedidos para su resolución en forma conjunta por el superior en grado. Si la sentencia no fuera apelada por la misma parte, el anuncio de apelación con efecto diferido, entonces se tendrá por retirado. Cuando consideramos este numeral 3 y
lo interpretamos, entonces podemos deducir los siguientes aspectos. Si una de las partes se encuentra agraviada por una resolución judicial y esa resolución judicial, en este caso, por supuesto, ha de tratarse de un auto, se encuentra previsto en el artículo 260 del nuevo Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, entendemos lo siguiente. Artículo 260, recordando nuevamente lo que expresamos hace un momento. El párrafo primero tiene que ver con apelaciones en el efecto suspensivo. El parágrafo segundo con apelaciones en el efecto devolutivo. Y el parágrafo tercero nos habla de aquellos casos en los que procede el recurso de apelación en el efecto diferido cuando las resoluciones judiciales se encuentran en los siguientes casos. Numeral 1. Autos interlocutorios que resuelvan cuestiones previas, excepto las mencionadas en el artículo 367, parágrafo 1, numeral 3. Autos interlocutorios que resuelvan incidentes. 3. Resoluciones sobre proposición, producción, denegación y diligenciamiento de la prueba. Y 4. Resoluciones que no cortaren el procedimiento ulterior, salvo que el presente código disponga lo contrario. Entonces, es menester de las partes observar si la resolución que pretenden impugnar se haya comprendida en uno de estos casos del artículo 260, parágrafo tercero. Y al estar comprendido en estos casos de procedencia, únicamente habrá de limitarse a anunciar la utilización del recurso. ¿Y qué significa el anuncio? Que hace una advertencia de que va a utilizar este medio de impugnación. Y este anuncio lo hará sin cita ni exposición de los fundamentos ni expresión de agravios, que es un requisito esencial para todo recurso procesal. Pero al constituirse únicamente un anuncio, entonces no hay necesidad todavía, ojo, todavía no hay necesidad de fundamentar el recurso. Pero no quiere decir que no se fundamente posteriormente. Entonces, los cuales quedan sujetos a la ratificación del recurso conjuntamente la apelación de la sentencia definitiva. Sigamos analizando el recurso de apelación al efecto diferido. El órgano jurisdiccional, al tener presente el anuncio de la apelación, lo admitirá en el efecto diferido. ¿Y qué significa diferido? Significa postergado, prorrogado, retardado. Y eso quiere decir que la resolución impugnada se cumplirá con todos sus efectos mediante una ejecución provisional. Y llamamos ejecución provisional porque estaría sujeta a modificación si es que el recurso tiene los efectos deseados. Posteriormente, ¿qué quiere decir? El interesado podrá reactivar su recurso anunciado, cumpliendo la condición de presentar otra apelación de la sentencia, ¿no?, debiendo cumplir con la fundamentación de ambos recursos. Entendiéndose que el Tribunal Superior no puede suplir sus agravios y no estaría autorizado para abordar aspectos que no fueran motivo de impugnación. La llave para que el recurso de apelación concedido en el efecto diferido
pueda sustanciarse y resolverse es el recurso de apelación de la sentencia que pone fin al litigio en primera instancia. Esa es la llave, esa es la condición esencial. Y se lo ha hecho de esa forma porque ¿cuál es el fin inmediato del proceso? El fin inmediato es llegar a una decisión, que es la sentencia, para saber cómo resuelve el juez el conflicto de las partes, el conflicto jurídico. Ese es el fin inmediato. ¿Y qué ocurría, por ejemplo, con el anterior Código de Procedimiento Civil, cuya tramitación era de forma escrita? Y cuando no existía el efecto diferido de la apelación, entonces una de las partes podía promover que se suspenda, se detenga, se dilate el proceso utilizando a la apelación desmedidamente, abusivamente. Y como los jueces no podían negar la concesión del recurso porque estaba así constitucionalmente garantizado, entonces el proceso tardaba años en llegar a sentencia porque era retrasado en el trámite y resolución de innumerables recursos de apelación presentados en el transcurso del mismo. Entonces, ¿qué dijo el legislador en ese tiempo? Dijo, incorporemos un efecto de la apelación que permita continuar con la tramitación del proceso. Y esa es la razón de ser de este efecto diferido. Recalcamos, ¿no? Si la parte no apelara de la sentencia, se entiende como desistimiento del recurso de apelación diferido. El Tribunal de Apelación deberá resolver previamente la apelación diferida cuando éste ha sido cumplida. Bueno, retrotrayendo. Llegamos a sentencia, apelamos de la sentencia con los fundamentos que correspondan. Y por ende, habiendo anunciado un recurso de apelación y concedido diferidamente, fundamentamos ese recurso de apelación y lo ratificamos. Entonces, el Tribunal de Apelación resuelve previamente la apelación diferida. Y una vez resuelta esta, ingresará recién a considerar la apelación de la sentencia de fondo. Bueno, hasta ese punto hemos llegado a concluir con lo que es el recurso de apelación en sus tres efectos. Ingresemos a lo que son los medios de impugnación en consideración esta vez del recurso de casación. Recordando lo que hemos visto en la primera semana, en las sesiones de la primera semana del módulo, hemos indicado que dentro de la clasificación de los recursos procesales están los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. El recurso de reposición y el recurso de apelación corresponde a los recursos ordinarios y, como su nombre lo indica, ordinarios, comunes, normales, son de utilización diaria y continua dentro del proceso. Además, que han de impugnar resoluciones que corresponden al proceso mismo como tal, al trámite de todo proceso. En su definición, podemos, antes de entrar a la definición, la otra clasificación de los recursos procesales corresponde a los recursos extraordinarios. Estos recursos extraordinarios, como su nombre lo indica, no son normales, no son comunes y habrán de ser regulados específicamente por la ley en función al objetivo que tienen.
y por eso son considerados extraordinarios. En este caso se encuentra el recurso de casación. Vayamos a revisar lo que nos dice la norma procesal y la doctrina respecto a este recurso extraordinario. En opinión de Joseph Giovenda, define este recurso de la siguiente forma. El recurso de casación está instituido para preservar la exacta observancia de la ley. Esa es la definición que le da Giovenda al recurso de casación. Y podemos mencionar nosotros lo siguiente. El recurso de casación es un recurso extraordinario porque no procede sino contra determinadas resoluciones judiciales. Por un lado, lo que hemos mencionado hace un momento atrás. No es como el recurso de apelación, por ejemplo, ¿no? Procede contra sentencias, autos definitivos, autos interlocutorios, o la reposición que procede contra providencias o recursos o autos interlocutorios que se suceden en el transcurso del proceso, se pronuncian en la tramitación del proceso como tal. En este caso, el recurso de casación expresamente ha de referirse a una resolución específica y que no siempre se dicta dentro de los procesos. Y también procede contra o por motivos expresamente señalados por la ley procesal. Cuando hablamos del recurso de apelación, nos hemos de referir a que no existe en su disposición procesal específicamente motivos o causas en las que ha de ser procedente. Solamente nos pide que debemos expresar nuestros fundamentos y expresión de agravios. En cambio, en lo que corresponde al recurso de casación, hay motivos expresamente señalados por la ley. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta en lo que se refiere al recurso de casación es que no se la considera una tercera instancia, porque no supone un nuevo conocimiento de la cuestión de derecho y de la de hecho, como por ejemplo sucede en la apelación. Comprendamos y recordemos que en el recurso de apelación la ley nos permite todavía proponer y presentar nuevos medios de prueba y por ende alegar causas nuevas que hayan a lo mejor ocurrido después de pronunciada la sentencia. Entonces, todavía habrá de discutirse, ¿no?, cuestiones de derecho y de hecho dentro de lo que significa el recurso de apelación. Claro está, no de forma amplia, arbitraria, sino también con las limitaciones que establece la ley, pero en fin, todavía supone un nuevo conocimiento de la cuestión de derecho y de hecho. Pero en el recurso de casación eso no existe. Y por esa misma circunstancia, por esa razón, no se considera una tercera instancia dentro del proceso. ¿Pero qué implica este recurso de casación? Implica la función de revisar el juicio del juez inferior sobre la existencia de la norma y sobre su aplicabilidad al objeto de la litis, así como la función de examinar el desenvolvimiento de la relación procesal para anular los defectos que se encuentren. Este recurso de casación, en ese entendido,
y ya concibiendo su definición y su carácter extraordinario, y por ende el hecho de no constituirse en una tercera instancia, cumple una doble función. Y eso debemos entenderlo claramente. Nuevamente, Joseph Jovendat establece dos funciones distintas entre sí en lo que se refiere al recurso de casación. La primera función, el Tribunal de Casación participa en la formación de la decisión de fondo. Y con la segunda función, anula actividades procesales viciadas. Entonces, podemos interpretar que en el primer caso, la sentencia que es susceptible de casación, vale decir, la sentencia casada, aunque deja de tener valor como acto de aplicación de la ley, subsiste como acto jurídico válido en sí. Primer caso, primera función. En el segundo caso, la segunda función de la anulación, desaparece la sentencia, incluso como acto jurídico, como si nunca se hubiera pronunciado. Ambas funciones suponen razones que se resuelven necesariamente en un contraste entre lo que el juez o tribunal impugnado ha hecho y lo que hubiera debido hacer. Vale decir, adentrar en consideración de errores injudicando y errores improcedendo. Y para que ustedes puedan comprender mejor este aspecto doctrinal acerca de la doble función. En lo concerniente al error injudicando, implica los errores en el juicio, en el de juicio, en la decisión de fondo. Cuando hablamos de juicio, señores, nos estamos refiriendo al criterio, al razonamiento que ha utilizado, al juicio que genera el órgano jurisdiccional en su interior para asumir una decisión declarando el derecho que corresponde a las partes en el proceso a través de la sentencia. O sea, en la decisión de fondo. En lo concerniente al error improcedendo, implica los errores de la actuación procesal como tal, a la infracción a la norma procesal, y que deviene de actos jurídicos procesales defectuosamente realizados. Entonces, esa es la explicación en la que esta primera función atañe al fondo y la segunda a la forma, en opinión de Carneluti y Eduardo Couture, procesalistas. Entonces, esta doble función se explica por un lado como también se explica, ¿no?, en la doctrina, y dice, le da otra explicación, fuera de lo que hemos revisado hace un momento atrás. Dice, se explica por un lado como la unificación de la jurisprudencia nacional y por el otro como la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se la denomina como nomofiláctica o de protección de la ley. Entonces es interesante ingresar al análisis doctrinal que tiene el recurso de casación como tal. Y eso es importante a la hora de interponer este recurso, porque al comprender la naturaleza jurídica y los fundamentos que hacen al recurso de casación como tal, hemos de comprender
de qué manera vamos a interponer este recurso para reclamar ante un tribunal de casación tanto errores injudicando, vale decir, en el criterio y juicio que ha aplicado el juez en la decisión de fondo, y errores improcedentes respecto a los errores de la actuación procesal como tal. Dicho esto, ingresemos a lo que es la procedencia del recurso. El artículo 270 nos habla y nos indica de que el recurso de casación procede contra o para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por ley. Parágrafo segundo. No procede el recurso de casación en los procesos ordinarios derivados de las resoluciones pronunciadas en los procesos extraordinarios. Este artículo 270 nos ratifica el hecho de lo extraordinario que resulta ser el recurso de casación, porque impugna autos de vista dictados por anteriores recursos de apelación que se habrían interpuesto. En lo que se refiere al parágrafo segundo, vamos a hacer la siguiente acotación. Por ejemplo, no procede el recurso de casación en los procesos ordinarios derivados de las resoluciones pronunciadas en los procesos extraordinarios. Hace una exclusión de este recurso en los procesos ordinarios derivados de procesos extraordinarios. ¿Por qué? Analizamos, lo consideramos. Y podemos acudir para su explicación a lo que se tiene entendido como son las instancias dentro del proceso. Cuando una persona ha iniciado un proceso extraordinario, los procesos extraordinarios están previstos en la clasificación de los procesos civiles para discutir cuestiones de hecho, donde no se discute el derecho, ¿no? Por ejemplo, recobrar la posesión. Un proceso para recobrar la posesión de un determinado bien, no está en discusión el derecho. El propietario inicia el proceso judicial para recobrar la posesión de lo que por derecho de propiedad le corresponde. Ahora, un proceso ordinario discute una cuestión de derecho. Donde hay contradicción, hay controversia. En ese entendido, entonces, comprendamos de que un proceso extraordinario puede iniciarse en observancia a dilucidar una cuestión de hecho. ¿Y qué nos dice la norma procesal? ¿Qué nos dice el Código Procesal respecto a los procesos extraordinarios? Que puede discutirse las causas de los procesos extraordinarios, puede discutirse en un proceso ordinario. Entonces, en ese caso estamos ante la circunstancia de que podamos llevar la discusión del objeto de un proceso extraordinario a un proceso ordinario. Entonces, estamos en la aplicación de las instancias procesales. Existiría una primera instancia extraordinaria del proceso donde ambas partes habrán de discutir o habrán de establecer ciertos aspectos que luego podrán llevar a una discusión de fondo en una instancia ordinaria del proceso.
Entonces, agotada la instancia extraordinaria y agotada la instancia ordinaria, yo considero, en mi opinión, que la ley no permite en ese caso seguir discutiendo el asunto mediante el recurso de casación, porque en la instancia ordinaria todavía existiría la apelación, pero después ya no es posible ingresar al recurso de casación, porque estaríamos alargando demasiado el trámite del proceso. Porque si hemos discutido una causa, un hecho, en la vía extraordinaria, la hemos ordinarizado, la hemos discutido en la vía ordinaria y encima de aquello hemos apelado, entonces se nos ha dado todas las alternativas necesarias para que podamos tener un resultado adecuado. En mi entendimiento es esa la razón por la que se ha legislado de que no procede el recurso de casación en procesos ordinarios derivados de las resoluciones pronunciadas en los procesos extraordinarios. Además de que finalmente también puede estar sujeta a causas administrativas y de descongestionamiento procesal, porque de lo contrario estaríamos llenando más todavía las obligaciones y la carga procesal a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando se presenta el recurso de casación al Tribunal de Apelación que dictó el auto de vista impugnado, habremos de referirnos a cuáles son las causales de casación que estamos observando. El artículo 271 habla de las causales de casación de la siguiente forma y nos dice en su parágrafo primero: el recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación de la ley, sea en la forma, en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial. Estas son causales de fondo, en el entendido de que ninguna resolución judicial que resuelva un conflicto jurídico puede contener una decisión contraria a lo justo, a lo legal y a la verdad, ya esté inspirado, influenciado o concebido por la sola voluntad unilateral, capricho o propósito malicioso, o fruto de un interés ilegal, siendo pasible a ser casable por el mantenimiento del orden social armónico, justo y equilibrado que debe existir en nuestra sociedad. Es obvio esta circunstancia por cuanto si hablamos de violación a la ley, nos estamos refiriendo a una violación a la ley sustantiva, a la ley de fondo, a las normas que se hallan insertas en el Código Civil. Entonces, si hablamos de interpretación errónea o aplicación indebida de esta, entonces hay una circunstancia que se encuentra contraria a lo que la disposición legal ha instituido en función a la relación de las personas en sociedad, a sus relaciones jurídicas. Entonces, habremos de nosotros observar cuáles son esas causales de casación
y que tienen que ver con la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley sustantiva, la ley del Código Civil y otras normas o leyes específicas que complementan al derecho civil como tal. Cuando se habla en lo último del parágrafo primero, dice que deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial. Estos documentos o actos auténticos tienen que estar claramente establecidos y verificados o reclamados en el proceso, en la primera y segunda instancia. No es que vamos a evidenciar con nueva documentación o otros actos que se hayan realizado fuera de las instancias que han precedido al recurso de casación. Porque recordemos que la casación no va a ir, sino únicamente a revisar todo lo que ha sucedido en segunda instancia y en primera instancia. Prosiguiendo con las causales de casación, el parágrafo segundo del artículo 271 nos habla. En cuanto a las normas procesales, solo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores. Y prosigue en su numeral parágrafo tercero. No se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaran la parte resolutiva del auto de vista. En su parágrafo segundo, advertimos las causales de forma. ¿Y por qué? Cuando se dice en cuanto a las normas procesales, cuando habla de infracción o errónea aplicación de la ley, está hablando de la ley procesal. Eso es causal de casación en la forma, porque la ley procesal nos indica la forma como debe de desarrollarse y realizarse, ¿no?, el proceso como tal. Por eso se llama ley procesal o ley adjetiva, que se encuentra legislada, contenida en el nuevo Código Procesal Civil. Si esas normas no han sido cumplidas como corresponde, entonces son causales de casación en la forma. Diferente a lo que anteriormente hemos visto como causales de casación en el fondo y que tiene que ver con violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley sustantiva o la ley que corresponde o esté contenida al derecho civil, ¿no?, al Código Civil. Pero volviendo a esta causal de casación en la forma, tomen en cuenta de que solo esta vez es claro el artículo 271, parágrafo segundo. Solo constituirá causal de casación de normas esenciales las que atenten al derecho al debido proceso. Es que se tuvo ya anteriormente varias experiencias, ¿no? Entre ellas se recurría en casación y se indicaba de que se había infringido las normas procesales, no se ha seguido el trámite que correspondía y no se han observado la ley procesal. Entonces, aun cuando la resolución se encontraba correctamente dictada y aun cuando no se afectaba sustancialmente, esencialmente, fundamentalmente, no se afectaba los derechos y garantías jurisdiccionales de las personas, solamente por el hecho de que existía error, infracción en la norma procesal, se podía modificar una resolución o anularla. Entonces, anularla. Entonces, en este caso,
había pues un despropósito, porque por un simple tecnicismo o por una formalidad, todo el proceso podía ser anulado. Ahora se exige de que solo constituirá causal de casación en la forma a las normas esenciales del proceso cuando hay ese atentado al derecho al debido proceso. Es decir, que pueda causar la infracción a la norma procesal, pueda causar indefensión u otra garantía fundamental y jurisdiccional prevista en la Constitución Política del Estado. Todo ello en concordancia con la correcta tramitación del proceso. Bien, hemos visto cuáles son los causales. Vayamos a ver la legitimación. El artículo 272, bueno, es claro en este aspecto, no requiere mayor discusión, análisis. El párrafo primero dice: el recurso solo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el auto de vista. Eso es bastante claro. No podrá hacer uso del recurso quien no apeló de la sentencia de primera instancia, ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución del Tribunal Superior hubiere confirmado totalmente la sentencia apelada. Entonces, son requisitos que hay que tomar en cuenta. Artículo 273 nos habla del plazo, que nos dice que el recurso se interpondrá en todos los casos dentro del plazo de 10 días computables a partir de la notificación con el auto de vista. Entonces, ese plazo no está previsto para este medio de impugnación. El artículo 274 nos habla de los requisitos. Y como hemos indicado y lo reiteramos, al ser un medio extraordinario que va a ir a ser revisado por los máximos miembros de la Administración de Justicia, vale decir, el Tribunal Supremo de Justicia, debe de observar requisitos de cumplimiento obligatorio. Y el artículo 274 nos da a conocer cuáles son. Será presentado por escrito ante el tribunal que dictó el auto de vista, vale decir, la sala civil que corresponda del Tribunal Subdepartamental de Justicia, cuya casación se pretende. Citar en términos claros y precisos el auto de vista del que se recurriere y su foliación dentro del proceso. Expresará con claridad y precisión la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores ni suplirse posteriormente. Bueno, esto es algo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, en la última parte. ¿Cuántas veces a veces se tiene de que no se ha tomado en cuenta todo lo necesario que debía contener el recurso en cuanto se refiere a fundamentación de agravios? Pero la ley no permite suplir esa omisión con un memorial complementario, digamos, o un memorial que aclare o corrija lo que se presentó en el memorial principal de recurso de casación. Hay que tener mucho cuidado porque solo una vez ha de presentarse este recurso y se tomarán en cuenta sus fundamentos tal y como se han redactado. El artículo 74 nos habla de que, en su parágrafo segundo, el tribunal negará directamente la concesión del recurso cuando hubiera sido interpuesta después de vencido el plazo. Bueno, esa es una obligación. Además que los plazos son perentorios para las partes. No requieren de pronunciamiento expreso.
llega a su término y por ser perentorio, entonces culmina. Cuando la resolución impugnada no admita recurso de casación. Esto va de acuerdo cuando ciertas resoluciones por declaración específica de la ley procesal no son susceptibles del recurso de casación. Como por ejemplo, hemos visto las resoluciones que se dicten en procesos ordinarios derivados de procesos extraordinarios. El artículo 275 nos habla de los efectos de la presentación del recurso de casación y nos dice que, interpuesto en tiempo y forma, suspenderá el cumplimiento definitivo de la sentencia sin perjuicio de su ejecución provisional si así lo solicita la parte interesada. La ejecución provisional, podemos hacer una consideración de la resolución impugnada, está presente a decisión de la parte beneficiada con la misma. Pero lo que es más aconsejable es de que se espere la resolución que emita el máximo tribunal de justicia. Porque una ejecución provisional y tomando en cuenta que vaya a ser susceptible de casación la sentencia, entonces se debe de tomar recaudos necesarios para poner las cosas en el lugar en el que se encontraban al momento de impugnarse la resolución. Y sería un inconveniente grande cuando la ejecución provisional ha modificado y ha cambiado el estado de las cosas que se hallan en litigio y éstas no puedan retrotraer a su momento inicial. El artículo 277 nos habla del procedimiento ante el Tribunal Supremo de Justicia y en este caso, bueno, entendemos que no hay mayores inconvenientes porque es procedimiento, es trámite y se cumple tal y como lo establece la ley procesal. Dice, recibido los obrados, el Tribunal Supremo, bajo responsabilidad dentro de un plazo no mayor de 10 días, examinará si se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 274. De no ser así, se dictará resolución declarando improcedente el recurso, en cuyo caso se tendrá por ejecutoriada la resolución recurrida para su consiguiente cumplimiento por el inferior. Recordemos un poco lo que dice el artículo 274. Nos dice, requisitos para presentar el recurso de casación. Entonces, si no se cumplen esos requisitos que se establece, el Tribunal Supremo de Justicia no ingresa al análisis de fondo y solamente por cuestiones de forma declara improcedente el recurso. Y de esa forma se evita la utilización del tiempo, energía y todo lo que supone el trámite de este recurso en una cuestión previa a la admisión del recurso por parte del Tribunal Supremo de Justicia. El párrafo segundo entonces nos habla en el caso de la admisión. Si se admitiera el recurso, será pasado el expediente en el término de 48 horas para sorteo de magistrado relator, quien tendrá el plazo de 30 días para relacionar la causa materia del recurso. Al igual que en el Tribunal Departamental, el Tribunal Supremo se halla compuesto de salas. Existirá una sala civil donde radicará el recurso de casación y esa sala está compuesta por uno o más magistrados y cada uno de ellos, por sorteo, habrá de hacerse cargo del recurso de casación que ingrese por su turno. Este magistrado relator, como su nombre lo indica, relator, habrá de ocuparse de estudiar todo el caso, cómo se llegó a la sentencia, si se apeló de la sentencia, cómo se dictó el auto de vista, impugnado el auto de vista, qué aspectos causan agravio al recurrente. Y todo eso pasará a dar a conocer al otro magistrado de la sala
para que la conozca y tome una decisión respecto al recurso interpuesto. Esto se denomina relación de la causa. Admitido el recurso, la o el recurrente podrá solicitar audiencia a objeto de concurrir a esta y hacer las aclaraciones que estimare convenientes. En la audiencia de relación de la causa, entonces, el recurrente apersonado puede acudir y hacer las aclaraciones respectivas. Esto porque, bueno, somos seres humanos, los magistrados también son así. Es probable que estén olvidando algún aspecto fundamental dentro del recurso para que pueda servir para una toma de decisión. Prosiguiendo con el trámite. Los magistrados que concurran a la vista de la causa podrán pedir aclaraciones, en primer lugar, al magistrado relator, que es el que conoce todo el expediente, y los fundamentos del recurso de casación. Pueden pedir la lectura de las piezas del proceso para conocer exactamente cuál es el contenido. E incluso pueden pedir la entrega del proceso para informarse personalmente por el plazo de 3 días. Esta entrega del proceso es para que ellos puedan revisar de manera individual y personal y tener una convicción directa de lo que se ha dilucidado en primera y segunda instancia dentro del proceso. Concluida la relación de la causa, la magistrada o el magistrado relator presentará para consideración de la sala el proyecto de casación, que no es más que un borrador de la resolución que habrá de ser sometida a votación, en la forma prevista por el artículo 220. Y entonces esta resolución que adopte la sala será por mayoría absoluta de votos de sus miembros en aplicación del artículo 278. De la misma manera que ocurre con el recurso de apelación, puede existir disidencia y llamamiento. Si en el Tribunal de Casación se suscitare disidencia, vale decir que el otro magistrado que escucha al magistrado relator hacer la relación de la causa y atiende las razones por las cuales ha llegado a tomar una decisión en un sentido dentro del proyecto de resolución del auto supremo, puede no estar de acuerdo y sea disidente. Entonces, exigirá que su disidencia, su oposición al criterio del magistrado relator, deba ser inserta en la resolución correspondiente a los efectos de responsabilidades futuras que conlleve la ejecución del auto supremo. Suscitada la disidencia, se llamará a la magistrada o el magistrado de la otra sala civil, en caso de que hubiere 2 salas. Y en caso de que hubiera una, se convocará a la magistrada o magistrado de la sala social o de la sala penal, en ese orden, y a falta de ellos, a los suplentes. Y finalmente, señores miembros participantes de este módulo, llegamos a las formas de resolución del auto supremo prevista en el artículo 220. La forma del auto supremo será, ya habíamos visto este caso, de la improcedencia, cuando el Tribunal Supremo, en su sala civil correspondiente, no ingresa a la consideración y análisis de fondo y se detiene únicamente cuando existen formalidades y requisitos que no han sido cumplidos. Por ejemplo, cuando se hubiera interpuesto el recurso después de vencido el término. Cuando pudiendo haber apelado no se hubiera hecho uso de este recurso ordinario, excepto que la parte estuviera conforme con la sentencia y ésta fuese anulada, revocada total o parcialmente en grado de apelación. Cuando la resolución no admita recurso de casación, o cuando no cumpliera con lo previsto en el artículo 274, parágrafo 1 del presente código. Cuando la o el recurrente no hubieran intervenido en las instancias anteriores. Entonces acá
por razones de forma, por no cumplimiento de requisitos, se declara improcedente el recurso. Se declara infundado cuando el tribunal no encontrara haber sido violada la ley o leyes acusadas en el recurso. Vale decir que no existe causal de casación en el fondo, ni existe causal de casación en la forma. Entonces, el Tribunal Supremo va a confirmar, va a declarar subsistente la resolución que está siendo impugnada, declarando infundado el recurso de casación. Pero en su parágrafo tercero indica que va a declarar anulatorio de obrados con o sin reposición. En el primer caso, cuando sea resuelto por autoridad judicial incompetente o por tribunal integrado contraviniendo la ley, por autoridad judicial legalmente impedida o cuya excusa o recusación estuviere pendiente, hubiera sido declarado legal por tribunal competente. Por faltar alguna diligencia o trámite declarados esenciales, falta expresamente penada con la nulidad por la ley. En este caso existe y existe un segundo caso, cuando se otorgue más de lo pedido por las partes. Vale decir, las partes dentro de su petitorio establecen los límites, el marco por el cual el órgano jurisdiccional debe pronunciarse. El juez no puede otorgar más de lo que han pedido las partes, entraría en responsabilidad y sería sujeto a procesamiento. Y cuando hubiere apelación desistida. Entonces, estamos en estas circunstancias cuando se anula, se declara el auto supremo anulatorio ante la existencia de causales de casación en la forma. Y cuando existieran causales de casación en el fondo debidamente comprobados por el Tribunal Supremo de Justicia, estamos ante una resolución que declare casando el auto de vista. Cuando la resolución infringiere la ley o leyes acusadas en el recurso. En este caso, fallará en lo principal del litigio, aplicando las leyes conculcadas y condenándola en responsabilidad de multa a la autoridad judicial infractora, a menos que encontrara excusable el error. ¿No? La casación podrá ser total o parcial. Bien, hemos culminado con la consideración del recurso de apelación en su efecto devolutivo y su efecto diferido, y asimismo hemos llevado la consideración y análisis del recurso de casación como medio extraordinario de impugnación. Si hubiera algo que ustedes quieran consultar, estoy presto a absolver a partir de este momento. Bueno, no existiendo mayores interrogantes, vamos a concluir esta última sesión de la tercera semana. Sí, dígame. Doctor, buenas noches. Richard le habla. Richard, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, no sé si este tema de los medios de impugnación, tanto ordinarios y extraordinarios, podría ser reforzada tal vez en una clase presencial, si podría ser posible aquello para poder interrelacionarnos y tal vez preguntar de manera directa, ¿no?, a usted sobre algunas dudas que tenemos respecto al tema. Por supuesto, Richard, vamos a hacer eco de su petitorio y hemos indicado de que vamos a llevar adelante una clase presencial exclusivamente para ver estos detalles de las solicitudes que ustedes tienen.
Un poco ruego comprensión por lo complicado que resulta hacer estos días, esta semana, especialmente porque estamos en vísperas de Navidad. Eh, Pasando la Navidad, entonces, vamos a seguramente fijar una clase específica para que podamos nosotros asistir allá, como lo hemos hecho en el anterior módulo, y tener la clase presencial. Vamos a hacerlo, Richard, no se preocupe. Sí, doctor, sería interesante, doctor, tener una Sí, clase presencial. lo vamos a hacer, esté por seguro. Solo que se nos viene encima estas fiestas y complicado eso, usted comprenderá. Y lo peor de todo es que los feriados se nos ha venido encima justamente a fines de semana, que son, ¿no?, los días adecuados para las clases presenciales, tomando en cuenta que la mayoría trabaja, tiene sus obligaciones propias, pero lo vamos a hacer evidente, no se preocupe. Está bien, doctor. Doctor, otra consulta respecto al módulo, a este módulo. ¿Hasta cuándo debemos de terminar, doctor, con este módulo? Mire, esta sería la tercera sesión de la segunda semana. Nos faltan 3 semanas, o sea, eh, para acabar. Son 3 sesiones por semana, 9 sesiones más que necesitamos para Más culminar. o menos hasta enero del siguiente año, entonces, ¿no, Sí, doctor? vamos a estar a enero aproximadamente, hasta la primera quincena de enero con el módulo, ¿no? Está Previniendo bien, doctor. temas Tenemos todavía de... tiempo. Sí, va a haber tiempo. Entonces vamos a fijar ahí nuestro día de clase. Está bien, doctor. Gracias. No tiene por qué. Doctor, buenas noches. Le habla Edgar. Edgar, Edgar, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarle. Gracias, doctor. Un favorcito, doctor. Quería saber por qué razón no le están subiendo las grabaciones de la anterior semana. No está todavía en plataforma. Esa era mi duda. Vaya, vaya, bueno, nuevamente ese tema. Yo voy a hablar con el coordinador y voy a nuevamente solicitar de que se suban las grabaciones. Voy a exigir y bueno, ojalá hasta mañana o más tardar pasado ya tengamos todo, ¿no? Gracias por indicarme aquello. Vamos a hacer que se cumpla esa circunstancia. Ya está bien, doctor. Gracias. De todas maneras, yo estoy enviando, pero las diapositivas de la primera semana les ha llegado ya, ¿no? Esta segunda, mañana estoy mandando todo, más los trabajos que deben realizar. Hay que estar atentos. Algo que quisiera pedirles antes de que cerremos sesión. El día viernes voy a tener yo una evaluación acá de fin de año en los cursos con los cuales dicto clases en la universidad. Entonces, les rogaría que podamos llevar adelante la sesión que corresponde al día viernes, el día de mañana. Me gustaría que ustedes puedan tomar en cuenta esa circunstancia, ese impedimento, y recorreríamos solo por el viernes, este viernes, al día jueves la clase. Les pediría por favor que pudiéramos hacerlo ese día, o sea, es decir, mañana por la noche. De mi parte no había inconveniente, doctor. Muy bien, Edgar. ¿Quiénes más estamos en línea, por favor? Robert, creo, ¿no? Doctor, de mi parte tampoco. Ah, Richard. No habría ningún inconveniente también, doctor. Muchas gracias, Richard. Blanca, ¿está por ahí usted? Robert. Bueno, de todas maneras, vamos a comunicar por WhatsApp y asimismo les pediría a ustedes que podamos comunicar a los demás compañeros para que tomen la previsión del caso.
Está bien, doctor. Ya. Muy bien, muchas gracias entonces y nos veríamos en la siguiente sesión para el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor.